con Dios para llegar a conocerle de forma más íntima. Al conocerlo, poco a poco el cristiano va adquiriendo esa sensibilidad a las cosas de Dios. Con la oración, con la lectura de su palabra, con la devoción con la que cada día y cada mañana nos despertamos, con cada momento en el que podamos reflejar a nuestra memoria el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Muchas personas hoy en día, usted les pregunta si creen en Dios y dicen, sí, creo perfectamente en Dios. Yo hablo con Él, dicen. Pero la verdad es que sencillamente lo dicen en el momento, pero su caminar totalmente es ajeno a lo que dicen. Pues aquella persona que está en comunión con Dios o en constante comunicación con Dios no haría cosas tan graves como las que hacen a causa del pecado, ¿verdad que sí? Es posible que lleguemos a tener la mente de Cristo cuando somos renovados en nuestros pensamientos a través de su conocimiento, como leímos en Efesios capítulo 4, verso 23. Esa comunión con Dios permite a cada uno llegar a ver los milagros en Él, pues Él obra al beneficio de su pueblo. Él obra a favor de quienes invocan su nombre, de quienes tienen esa constante comunicación con Él, ¿verdad que sí? Así encontramos muchos relatos en la Biblia de personas que estuvieron cerca del Señor, que alcanzaron grandes cosas estando a su lado. Muchas personas que tuvieron la oportunidad de caminar con Él pudieron ver a lo largo de su ministerio o en estos cortos 3 años que Él caminó cuando inició esa caminata hacia la salvación de cada una de nuestras almas. Esos 3 años fueron quizás para muchos la oportunidad de ver el poder de Dios tangible en el momento. Quizás ese privilegio no lo tuvimos nosotros, pero hay personas en la Biblia que registran, como Mateo, Marco, Lucas y Juan, 4 maneras distintas de ver lo que Dios hizo. Pues no llegamos a conocer todas, pero ellos expresaron quizás las más resaltantes, lo más marcado en sus vidas. Aquellos que habitamos en este mundo, que estamos lidiando con altos y bajos, con bendiciones y quizás, ¿por qué no tribulaciones? ¿Verdad que sí? No llegamos a conocer todos, pero sí a los que están alrededor. Hablo de las familias que están al lado de nosotros, viendo nuestro día a día. ¿Quién más que tengamos al lado que conoce nuestro diario caminar? Si no son nuestros hijos, si son nuestra pareja, amén. Ellos conocen más que nada el día a día de nosotros, mejor que la mayoría de los que están allá afuera. Pero esas relaciones son muy importantes para cultivar la de la familia. Se dice que una persona está afortunada si tiene al menos un amigo íntimo. Algunos le llamamos mejores amigos, ¿verdad que sí? Es muy difícil contar con verdaderos amigos en este tiempo, pues todos quieren sacar siempre una ventaja de él. Siempre buscan un beneficio y por eso es muy difícil conseguir mejores amigos que estén contigo en las buenas y en las malas, pues todos son diferentes y para ser amigos necesitamos tener gustos o aficiones similares, cosas en común. La comunión con Dios es mucho más importante que todas estas cosas. Cuando hablamos de tener un mejor amigo, estamos hablando de que queremos compartir como cosas cotidianas acá, un asado, tomarse unos mates. En Venezuela sería tomarnos una taza de café. En algunos otros lugares sería algún otro tipo de actos diferentes. Pero siempre mantenemos o intentamos mantener esa conectividad con los amigos. Por supuesto, eso significa que debemos desatender. Eso no significa que debamos desatender las cosas con nuestra familia. Pues sinceramente debería estar primero la familia antes que los amigos. Y de la misma manera sucede con Dios. La comunión con Dios implica conocerle y hacer su voluntad todo el tiempo. Pues así como nosotros intentamos buscar día a día, amén, como incrementar nuestra relación con nuestros amigos, amigas y familiares,
cuánto más para nuestro Dios. La comunión con Dios implica conocerle más y más. Esa comunión es integral, que abarca cada aspecto de Dios. ¿Sabía usted eso? Estoy hablando más precisamente, como lo dijo el salmista en el Salmo 25. Quiero que hable allí el libro de los Salmos, capítulo 25, verso 14. La palabra de Dios hoy está para enseñarnos muchas cosas, ¿verdad? En el capítulo 25, verso 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Hay una diferencia en confianza cuando hablamos de tener a un mejor amigo. Cuando tenemos a una persona tan íntima, pero tan íntima, quizás podamos habitar un poco más del hall o de la sala de la casa. Podamos invitarle a la parrilla, en el caso al patio. Podamos invitarle a comer a la mesa. Amén. Y de la misma manera sucede con Dios. El Señor, nosotros somos pero tan íntimos con Él, que Él quiere habitar en cada una de las áreas de nuestra vida. Porque Él nos brinda tanta confianza y tanta fidelidad a nosotros, que Él jamás sería capaz de equivocarse con nosotros. Él jamás nos daría algo que no nos hiciera bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso aquí el salmista está diciendo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, es decir, con los que buscan su justicia, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando hablo de hacer conocer su pacto, estamos hablando de que vamos a tener muchas cosas a nuestro favor. Una, como punto número 1, es la salvación de nuestra alma, y como punto número 2 es la gracia de Él en nosotros. Usted sabía que la gracia de Dios puede hacer tantas cosas, pero tantas cosas que no podemos imaginar hasta dónde podemos llegar, alcanzar tantas hazañas con la gracia de Dios. Cuando estoy hablando de estas cosas, estoy hablando de apariciones de Dios. Esto sería una teofanía, que significa una manifestación o aparición o revelación de la divinidad de Dios. Cuando hablo de teofanía, estoy hablando de manifestaciones en cualquier parte de nuestra vida, en cualquier diario caminar, que podamos decir tranquilamente: Dios se apareció en mi camino. Amén. Esta es una característica difícil de comprender para algunos, pero es una realidad maravillosa cuando interactuamos con el Señor, con cada una de las manifestaciones que integran a nuestro Dios. Amén. Él se manifiesta como espíritu cuando viene y llena nuestro corazón, pero a su vez se manifiesta en presencia cuando empezamos a ver en la naturaleza cuán grande es Él. Cuando empezamos a ver cómo personas vienen a nuestro favor sin poder comprenderlo. Estos son teofanías de Dios. Cuando vemos en un accidente que no llegamos a ser tocados, es una teofanía de Dios, es una aparición de Dios a nuestro favor. Pero es importante tener esa conectividad con Dios, esa comunión con Él. Esta es una característica muy difícil de comprender para muchos. Quizás algunos le llamen suerte, quizás algunos le llamen de diferentes maneras, pero lo importante para usted y para mí es que nosotros sabemos que es Dios en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el capítulo 25, versículo 14, leemos: como a quienes temen a Dios, Él les revela su pacto, es decir, su misericordia. El temor de Dios no es un temor de castigo, sino un temor de respeto a Él. Le amamos y le respetamos y no queremos ofenderle por ningún motivo, pues Él es nuestro Padre y le amamos. ¿Qué padre quiere para su hijo lo peor? Yo creo que ninguno sería, ¿verdad que no? Por eso le amamos y le respetamos a Él. Al tener esa comunión íntima con el Padre, nos revela sus secretos. Usted sabe que cuando más confianza le tienes a otra persona, usted más le va a confiar sus secretos. Usted no le va a confiar sus secretos a cualquier persona. No le va a confiar lo que usted ha vivido, quizás en la intimidad, quizás ha vivido en algo muy suyo, algo que solamente lo ha marcado usted, pero que quizás nadie sabe. Y usted solamente lo habla con quien tiene confianza. Por eso los psicólogos dicen: sienta confianza.
Y la mayor ética de un psicólogo es callar lo que su paciente le dice, ¿verdad? Pues el psicólogo no va diciendo por allí la vida de todos quienes van a consultarse o van a terapia con él. Y nuestro Dios es mucho más fiel que un psicólogo, pues Él no solamente nos escucha, Él no solamente nos dice, hábleme qué cosas tiene necesidad, sino que Él viene a nuestro favor y nos ayuda a salir de esa situación. Son dos cosas muy diferentes. El hombre te puede escuchar, pero Dios te puede responder. Amén. Gloria a Dios. Estoy hablando de una respuesta tangible y verdadera. Al tener esa comunión íntima con el Padre, nos revelará sus secretos. Conoceremos sus planes para con nosotros. Nos revela proyectos, nos muestra su poder como nuestro Dios y creador y formador de todas las cosas que usted se pueda imaginar. Nos muestra su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos muestra su misericordia cada mañana, pues nuestro buen Dios quiere manifestarse a nosotros personalmente cada día. Amén. No por medio de intermediarios, sino directamente como nuestro Padre. Pero es indispensable mantener esa comunión con Él. Es algo realmente maravilloso el caminar con Dios. Cuando hablo de maravilloso, mi hermano, es estar siempre a la expectativa de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. El día martes enseñábamos bajo el tema expectativas y el día siguiente, el miércoles, me levanté de la cama viendo algo poderoso. A mí me habían dicho que el auto duraba casi 2 semanas en el taller y no sé qué hizo Dios, pero al otro día me llamaron, está listo su auto. Yo no podía creer. Y yo dije, gracias Señor. Cuando llegué a aquel lugar le pregunto al muchacho, pero ¿por qué tan rápido? Si me dijeron 1 semana y media, 2 semanas. Y me dijeron, usted le dijo al dueño que necesitaba el auto para trabajar y lo puso en el primer plano para que saliera antes que todos. Y yo dije, eso es la gracia de Dios, mi hermano. Pasé por encima de, no sé, como 40 autos que había en ese galpón y Dios permitió que el mío saliera primero porque yo necesitaba trabajar. Amén. Entonces, a estas cosas estoy hablando, mi hermano. Dios está a diario caminar contigo. Amén. Y mi esposa me decía algo afirmativo. Me dijo, es que Dios no quiere que usted se detenga. Dios quiere que usted siga trabajando. Amén. Entonces, Dios siempre va a ver y va a velar por cada uno de nosotros. Amén. Por eso vamos a avanzar cuando estemos en comunión con Él. La comunión con nuestro Padre, mi hermano, es realmente importante. Fíjate lo que dice Corintios 1:9. Vamos a ver Corintios 1:9 allí rápidamente. Gloria a Dios. Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Dios. Con la manifestación de Jesucristo tenemos más comprensión. ¿Saben por qué? Porque antiguamente la comprensión venía cuando un sacerdote nos respondía. Dios demandó señal o esto, hace esto, aquello, lo otro, sacrificio, holocausto, hace esto y todo lo demás. Y usted se iba escuchando la voz de un hombre, ¿verdad? Pero cuando el Señor se manifestó, nos entregó esa oportunidad de mantener la comunión directa a través de su Hijo, a través de ese gran sacrificio. Amén. Por eso el Señor dijo, nadie va al Padre. O nadie viene, perdón, me equivoqué. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nos permitió ese canal de bendición para que a través de ese nombre poderoso en el cual nosotros predicamos, bautizamos, oramos por un enfermo, amén, echamos fuera un demonio, nosotros pudiéramos mantener esa comunión directa con el Señor. Por eso dice que con la manifestación de Jesucristo tenemos más comprensión, pues se hizo hombre como todos nosotros, no se manifestó con su gloria celestial, sino más bien se manifestó para hacerse igual a nosotros, para poder sentarse
uno al lado del otro. Poder tener calor igual a usted, poder tener frío igual a usted, poder tener sueño igual a usted, poder tener sed igual a usted. El Señor pudo experimentar como Dios la humanidad. Y eso realmente a mí me voló la cabeza. Porque ¿cómo puede ser que Dios, siendo Dios, se hizo semejante a nosotros? Eso es para expresar, mi hermano, el más grande, o como dice San Juan 3:16, no consiguió una expresión, dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no tiene explicación lógica lo que Dios hizo. Pero la única lógica que yo le entiendo o le consigo, uno, que fue por amor, y Dios para poder mantener esa comunión con el ser humano, el tú a tú con uno mismo. Por eso no se manifestó con su gloria celestial, apareciéndose en un torbellino, sino se manifestó en carne. Amén. Cada limitación, cada dolor, cada tentación que podemos sentir, Jesús lo experimentó. Amén. Él lo experimentó por todo. La diferencia es que Él nunca cometió pecado. Amén. Claro que en cualquier momento Él hubiera podido tenerlo, todo su trabajo en la tierra y cubriéndose de toda su gloria. Ángeles le habrían servido, legiones le hubieran defendido, pero por amor a nosotros decidió hacerse hombre y morir en la cruz. Tenemos esa comunión con Jesús gracias a ese gran sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Y somos de esta manera más empáticos, pues como hombre sufrió y murió, pero también resucitó al tercer día para que nosotros también muramos a nuestros pecados y resucitemos a una nueva vida con Él. Y esa nueva vida es estar en comunión con Dios. Volver a esa simiente cuando estaba ya Adán caminando por el huerto y todos los días, ¿cómo sería esa relación con Dios? Realmente debería ser algo extraordinario, andar hablando con Dios, diciendo, Señor, ¿y usted cómo fue que hizo este árbol? Y haciéndole preguntas, teniendo conversaciones tan profundas. Pues con Dios todo lo que usted habla es conocimiento. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Aparte de todo esto, hemos recibido ese perdón que Jesús nos dio en su muerte. Jesús derramó hasta la última gota de sangre para redimir cada uno de nuestros pecados y de toda la humanidad entera. Sabemos que Jesús tuvo amigos y sufrió con ellos, tuvo seguidores y también enemigos. También fue trabajador en esta tierra y se dedicó con José a la carpintería. También fue respetuoso de las leyes. De Jesús tenemos el ejemplo perfecto de lo que una persona debe de ser y cómo conducirse en este mundo. Amén. Y me gustó mucho una serie de enseñanzas que escuché una de mis primeras series de enseñanzas a través del pastor Alexis Muñoz, cuando él enseñó al modelo de Jesús. Y me acuerdo tanto de esas enseñanzas, cómo él explicaba cómo Jesús caminó en la tierra y cómo nosotros como seres humanos debemos seguir ese mismo modelo. Amén. Pues de Jesús tenemos el mejor ejemplo. Él se fue, pero prometió regresar a nosotros. Ese acompañamiento físico que había en la carne se separó cuando Él ascendió al cielo. Pero Él en su infinita misericordia no nos dejó huérfanos, como algunos dicen, sino que dejó su esencia principal, para que la comunión con ese velo de carne que algunas personas hace 2000 y tanto de años pudieron tener, nosotros poder cerrar nuestros ojos y ver en nuestra mente el Espíritu Santo cómo nos acompaña, cómo nos instruye, cómo nos llena, cómo nos consuela. Jesús también indicó que al conocerle a Él, se conoce también al Padre. Amén. Cuando usted tiene al Espíritu Santo que viene sobre su vida, usted siente que está tocando su corazón. En ese momento está sintiendo al Padre de toda la creación, pues es su propia esencia en nosotros. Aceptamos el sacrificio de Jesucristo porque nació de una mujer. Amén. Era necesario que naciera un cordero para que fuera sacrificado. Amén. Pues de una mujer le conocimos como fue su madre María. Fue engendrado por el poder de su propia esencia. Su espíritu entró en ella.
aceptamos su sacrificio inmerecido para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Aceptamos en Él que Dios, amén, está por nosotros. Aceptamos su amor, aceptamos su misericordia. Pero lo importante es que todas estas cosas fue con un solo precio, y es mantener la comunión de Dios con el hombre. Amén. Rescatar eso que se había perdido. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Fíjate lo que dice. Gloria a Dios. Segundo libro de Corintios, capítulo 13. Versículos 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, amén, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Cuando Jesús se fue de la tierra, dijo que no nos dejaría solo, pues Él envió a su Espíritu Santo, que es la fuerza que convence al mundo del pecado, pues es la que nos revela la verdad de todas las cosas. Es quien nos permite tener esa comunión íntima con Dios. Es quien quita la venda de vuestros ojos para que veamos la verdad. El Espíritu Santo es Dios y es quien nos ha traído al conocimiento para podernos acercar a este lugar. La primera vez que usted vino a la iglesia, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Qué expresó? Y más de uno me diría lágrimas, llanto, y era por reconocer nuestros pecados ante Él. Y en ese momento su Espíritu vino hacia nosotros, pues ciertamente hemos escuchado el mensaje de algún predicador, algún amigo simplemente leyendo las Escrituras, y el Espíritu Santo se revela a nosotros, pero es Él que nos convence del pecado y que nos acerca más a la salvación. El Espíritu Santo es el poder de Dios y es por medio de Él que son hechos todos los milagros. ¿Cómo es que oramos por alguien y es sano? Es cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre usted. Es quien nos permite esa sensibilidad de espíritu para poder comunicarnos con Dios y escucharle claramente cuando nos habla. Es decir, cuando usted está allí profundizado en la oración y de repente viene el Espíritu Santo, empiezas a hablar en nuevas lenguas, Él está hablando, Él está declarando palabras de profecía sobre ti. Hay veces no entendemos y no comprendemos cómo es que esto sucede. Pues realmente, mi hermano, en hablar en otras lenguas, mi hermano, está moldeando su carácter. Algo que difícilmente puede ser moldeado es el hablar de una persona. Pues hoy podremos estar diciendo te amo, pero mañana te podremos estar maldiciendo como seres humanos. Por eso el Espíritu Santo viene y controla una de las partes más difíciles del ser humano. Dios se comunica con nosotros por medio de esa comunión. Así conocemos la mente de Dios. Estando nosotros en oración o leyendo la palabra, podemos escuchar algún mensaje específico que Dios nos envía y por su Espíritu sabemos que Él es quien nos está hablando. Así como cuando el chapulín colorado le suenan las antenitas. El peligro viene y con nosotros es medio parecido. Cuando el peligro viene, el Espíritu Santo enciende las alertas. Cuidado, es pecado lo que vas a hacer. Y ahora que ya hemos aprendido la comunión con Dios, veamos que sigue. Hechos capítulo 2, verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando estamos hablando de estar en comunión con Dios, estamos hablando de que vamos a seguir perseverando en la doctrina, en la sana doctrina. No una doctrina que se inventó un tipo o una mujer y decir de esta manera es que buscamos a Dios. La única manera de buscar a Dios está aquí expuesta en esta palabra poderosa y estar en comunión con Dios, con su Espíritu. Comunión no solamente con Dios, sino también con los que ustedes tienen cosas en común. No podemos tener comunión en este lugar y yo puedo tener comunión en una discoteca o en un boliche, o estar en un lugar donde habita el pecado.
sino sencillamente voy a habitar en comunión con quienes tienen las cosas en común conmigo y tienen la misma comunión con mi mismo Padre. ¿Me están entendiendo? Por eso es tan importante los servicios, estar conectados a la palabra de Dios, estar allí atentos en ir a la iglesia. Es interesante haber experimentado el llegar a la comunidad donde las personas están aquí adorando, exaltando y alabando al mismo Dios. Llegar a una comunidad de personas que al igual que uno han experimentado la gracia de Dios, esa paz de Dios que nos da nuestra vida, con quienes se pueden hablar del mismo idioma y no ser tratados por locos. Pues a veces hablamos con nuestros amigos inconversos y le hablamos cosas que nos pasan en el camino de Dios y nos dicen: usted me está cayendo a mentira, no te lo creo, y dudan de nuestro hablar. Pero cuando usted está con alguien que está en la misma sintonía que usted siente gozo en su corazón, porque sabe que es el mismo Padre quien les está hablando en esa hora. No sucede así con alguien que no ha venido al Evangelio. Aún hablando el mismo idioma, es difícil comprenderse con personas incrédulas. Amén. El mismo Señor Jesucristo experimentó estas cosas. En un momento quiso hacer milagros, pero allí había incredulidad. Qué tremendo, ¿verdad? Viendo el mismísimo Dios allí, y eran incrédulos. Pero de esta comunidad de personas redimidas es más fácil comunicarse de una manera diferente. Tenemos más confianza. Amén. Si viene un desconocido a la calle, o una persona que usted conozca hacía días o años, lo deja solo en su casa, y usted dejó un monedero y usted se fue y se acordó del monedero con 10,000, 100,000 dólares, lo que tenga allí, rapidito se regresó, lo buscó y lo guardó. Pero si hay un hijo de Dios, usted lo dirá: no creo que mi hermano me robe. ¿Verdad que sí? Hay una gran diferencia. Es porque sabemos a quién le tememos. Amén. Y como decía al principio, no manera de castigo, sino manera de respeto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Recuerdo haber conocido a una anciana la primera vez que vine a la iglesia de este país, y cuando le vi venir a la distancia, a una media cuadra más o menos, yo dije: es una hija de Dios. Era mi hermana Mercedes, es una anciana, fue la primera persona que conocí aquí en este lugar, en este país desde que llegué. Yo iba caminando y la vi venir y yo le dije a mi esposa: esa anciana que viene allá, se le ve la comunión con Dios, le dije. Se ve que es una persona que se guarda para Dios. Y no estábamos en la iglesia, estábamos en la calle. Y yo me tropecé con ella y la detuve y le digo: Dios te bendiga, hermana. Me dice: Dios te bendiga, hermano. ¿De dónde me conoce? A un hijo de Dios no necesita carta de presentación. A legua se ve que es un hijo de Dios. Y desde entonces esta anciana, mi hermano, a mi hija la ama, a mí siempre que me dice: te amo. Y tengo una estrecha amistad con ella, muy íntima. Cuando nos vemos, nos abrazamos, lloramos, oramos, damos gracias a Dios por la vida de cada uno del otro. Y es algo tan lindo, pero es cuando consigues a esas personas que están en una sintonía igual a usted, que está allí en esa conectividad con Dios. Por eso Cristo nos alcanzó a ambos, y la situación fue muy diferente, sino fuera en otro tiempo. Si en otro momento quizás no hubiese tenido la comunión con Dios, a esa persona ni le conozco. Pero gracias a Dios por tener la gracia de Dios en nuestra vida, porque está con nosotros. Amén. Gente común y del corriente que aún no han podido ser lavada con la sangre de Jesucristo a través del bautismo. Compartimos muchas cosas, pero ellos también necesitan de una comunión con Dios. Por eso es importante hablarles a ellos y decirles que Dios les ama, pues nosotros somos los encargados de enseñarles tales maravillas. El Señor le dijo al endemoniado gadareno: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. De hecho, dice la Biblia que los primeros cristianos tenían en común todas las cosas, pues también podemos experimentar ese poder de Dios cuando le buscamos en comunión cada día. Que todos juntos le adoremos y compartamos con los demás su palabra, pues debemos estar todos juntos en armonía, como dice la Escritura. Cuando el amor de Dios está en nosotros, esto es muy fácil. Es espontáneo, es natural.
cuando antiguamente no estábamos en el amor de Dios, podríamos ir por la calle y ver a una persona tirada, muriéndose literal, desangrándose, y le pasamos desapercibido. Pero nosotros nos hemos vuelto tan sensibles que no necesita ni de que esté sangrando. Solamente basta con ver su rostro cabizbajo y nos acercaremos a él y le diremos: ¿qué te sucede? Y le hablaremos del amor de Dios. La comunión con Dios nos lleva lejos. En la Biblia leemos acerca de profetas que tuvieron comunión íntima con Él. Los usó para hacer grandes cosas, grandes señales, como Moisés. Amén. Él mismo aclaró que con los demás profetas Dios se comunicaría por sueños y visiones, y más no así con Moisés. El trato con Moisés era diferente, pues la comunión de Moisés con Dios era diferente. Era estar más cerca de Él. Enoc tenía una comunión tan grande con Dios que la Biblia dice que caminó con Dios. ¡Wow! Y tanto así fue que no permitió que no hubiera muerte, sino que se lo llevó a su presencia directamente. Eso es realmente impactante, mi hermano. Y era un hombre inmortal igual a usted, igual a mí. Aunque la maldad era tan grande en la tierra, Noé pudo ser esa luz de justicia que alumbró a la humanidad, y Dios utilizó para comenzar todo de nuevo, hacer perecer a toda la humanidad pecadora y hacer un gran pacto con Él. Y así podríamos hablar de David, de los jueces, de Abraham y otros y otros y otros. Pero el punto es que la comunión con el Padre Eterno nos lleva más lejos, nos lleva más allá para rescatar naciones, hablar con Él cara a cara y caminar con Él y ver su gloria. Gloria que se manifiesta cada vez que invocamos su nombre y nos muestra cada día hacia dónde debemos seguir en el nombre de Jesús. Busquemos como Noé hallar gracia ante los ojos de Dios para que pueda salvarnos a nosotros, redimirnos a nosotros y a nuestra familia, a nuestros amigos y a todos a quienes podamos nosotros hablarle. Por eso Moisés nos da el ejemplo tan claro, el poder estar horas. La Biblia registra que Moisés se iba horas a estar en esa comunión, y cuando regresaba con su rostro resplandeciente. Su presencia, por ese mismo modo, vendrá sobre nuestra vida, y después de eso no seremos los mismos nunca más. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies, mi hermano. Esto es una enseñanza, mi hermano, que Dios nos da para poder estar atentos cada día de nuestra vida. Amén. ¿De qué manera nosotros estamos viviendo nuestra comunión con Dios? ¿De qué manera estamos nosotros viviendo nuestra comunión con Dios? Y lo más lindo de Dios es que en algo sí estoy de acuerdo con aquellas personas que dicen buscar a Dios a su manera. Es que Dios, cuando estás en comunión con Él, en el lugar donde te encuentres, vas a estar con Él. Amén. En el camino, en el ir, en el venir, en tu trabajo, en lo que estés haciendo, Dios va a caminar contigo. Pero mantén esa comunicación con Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Oramos por las personas que nos están viendo, por Herme en Guerra. Dios les bendiga. A nuestro hermano Bismarck, Dios les bendiga. Nuestra hermana Isley, nuestra hermana Esther, nuestra hermana Emperatriz. A los que nos están viendo a través de la internet, a todos ustedes, Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Le invito a que allí del lugar donde se encuentre cierre sus ojos juntamente con los que estamos acá en la iglesia, en este recinto, y oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos en este día, Padre de la gloria. Te doy gracias por permitirnos habitar en tu presencia, por permitirnos estar en ti, Señor. Tener esa oportunidad de comunicarnos contigo, Señor, cada día, en cada momento en el que estamos